¿Qué tal, Tano? Bueno, este es un video privado, vamos a decir, pero puedes hacer lo que quieras con él. En cuanto a las relaciones de pareja, en realidad es un poco más abarcativo. En las relaciones humanas, ¿sí? En las relaciones eh, parentales y no parentales, es decir, entre parientes, entre amigos, eh, siempre es difícil comparar, sobre todo relaciones, ya digo, de amistad o de pareja, primero porque dos individuos, como la palabra lo dice, dos individuos nunca son exactamente iguales. Si bien pueden tener puntos de contacto, cosas que, digamos, según la educación que hayan recibido, a igual educación pueden llegar a tener ciertas respuestas que son semejantes y que uno incluso hasta ya sabe cómo viene la mano, cómo va a venir, porque es esperable, ¿sí? Pero hay ciertas cosas, sobre todo en las relaciones ya más profundas y mucho más en las de pareja, en donde no es comparable. Cada individuo va a tener, por múltiples cosas, eh, distintas actitudes, ¿sí? Distintas respuestas, distintos modos de ser. Por supuesto que va a haber puntos de contacto, algunas cosas que se asemejan, ¿sí? Pero acá hay un plus además, al menos en nuestro caso, en el tuyo y en el mío, que por una decisión de gustos personales, nuestras parejas son mujeres. Es el sexo, vamos a llamarlo sexo opuesto o sexo femenino. No tengo nada yo con las mujeres, en contra de las mujeres, no soy machista, las aprecio muchísimo, me gustan, y no estoy hablando desde el punto de vista sexual, eso obviamente, pero me gusta mucho estar con ellas, disfruto, ¿sí? La compañía de ellas, pero aprendí a relacionarme con ellas. Es distinto, no es lo mismo que con un hombre, pensamos distinto, no estoy diciendo que sea mejor ni peor, distinto. El cerebro de una mujer funciona distinto, incluso fisiológicamente, las hormonas femeninas alteran o cambian, digamos, el modo del funcionamiento cerebral, funciona de una manera distinta al nuestro, son generalmente más pensantes, son menos impulsivas, no todas, estoy hablando en general, ¿no? Nunca hay que ir con una mujer, siempre hay que ser lo más paciente, sensible, no hay que presionar, hay que dejarlas pensando para que luego nos den una respuesta, y tratar de imponerse en una mujer es difícil, ¿sí? Hay que aprender a relacionarse, no a manejarlas, no es manejo, sino es darles el tiempo porque van a reaccionar distinto que un hombre. Nosotros nos decimos, tenga que hacer esto, nos puteamos, qué sé yo, y a los 2 minutos estamos a los abrazos, nos comemos un asado juntos, vamos a la cancha y está todo bien. Pero porque funcionamos de manera distinta. Entonces, eso es por un lado. Y obviamente, dos mujeres, si bien hay ciertas cosas que uno aprende y que va, digamos, no importa como individuo, con qué mujer sea, depende de la educación que recibió esa mujer, de su fisiología, de sus experiencias personales previas, y va a reaccionar de una manera distinta. Entonces, tratar de comparar es casi inútil. Eh, la verdad que no tiene mucho sentido, y mucho menos si no son experiencias personales. Si la comparamos con la pareja de un amigo, por ejemplo. Inútil, incluso hasta puede llegar a ser dañino para nosotros puede despertar envidias, rencores, celos, o sea, ningún sentido. Así que por ese lado es distinto, digamos, distinto y no vale la pena, realmente no tiene nada provechoso el comparar. Sí podemos decir, bueno, a mí me hubiera gustado tal cosa, yo hubiera esperado tal otra, por ahí por una experiencia previa con otra pareja, pero hay que saber de entrada que cada relación personal es distinta, y mucho más una relación de pareja, en nuestro caso, con chicas o con mujeres. Yo ya digo, yo aprendí a darles tiempo, a relacionarme de manera distinta que con un hombre, y ya digo, no estoy hablando solo de pareja, ¿no? Con una mujer.
A mí me gusta mucho trabajar con mujeres, por ejemplo, me llevo muy bien, nos entendemos. Por supuesto que el respeto está siempre, sea hombre o mujer, pero también siempre hay que tener, digamos, darles otros tiempos, esperar de otro tipo de respuestas. No sé si la palabra sería tener paciencia, pero sí comprensión de que no funcionan exactamente igual que nosotros, ¿sí? Ellas deberían también aprender que nosotros también funcionamos distinto, entonces así nos entenderíamos mejor. Muchas veces hay cosas que son tonteras y por un malentendido termina en tragedias que no debería, pero bueno, también uno con la edad se pone más comprensivo, ¿no? Y aprende. Y por otro lado, cuando uno tiene varias relaciones, siempre en cada relación hay parte buena y parte mala. Por más mala que sea una relación, siempre algo hubo previo y no era tan malo. Y sí, aparte, en general, siempre hay expectativas de ambos lados y por ahí se incumplen por ambas partes las expectativas. Eso, digamos que corroe la relación, ¿no? Y bueno, a veces también uno tiene esperanzas de poder cambiar al otro, eso es un error. Las mujeres son más así, ¿no? De esperar que yo lo voy a cambiar, somos como somos. Puede haber pequeños cambios en nuestra conducta, pequeñas cosas, pero lo profundo, lo esencial, ningún humano va a cambiar. Ya está formado desde la cuna eso. Parte por la genética y parte por las experiencias, por la educación, por lo que vivimos. Pero mi consejo, ya sé que no me pediste consejo, no te lo estoy dando especialmente a vos, pero a cualquiera que me lo pida, es en una relación de pareja, y más si se tienen hijos, hay que recordar los buenos momentos que los hubo. Si uno tiene hijos y si tiene más de un hijo con esa pareja, algo bueno hubo, ¿sí? Y un hijo, yo no tengo hijos, pero es lo mejor que te puede pasar en la vida, entonces hay que ser agradecido con el otro. Después de todo, tu hijo es el 50% de esa pareja. Y vos la elegiste, en ese momento al menos, para tener tus hijos, y bueno, o sea, y hay una responsabilidad de por medio y hay algo superior, que ya no es la relación entre esa pareja, sino que es la relación con la descendencia, ¿sí? Que no pidió venir a este mundo, pero aquí están y entonces, bueno, hay que hacer todo lo que se pueda por ellos. Intentarlo. Uno puede, nadie nace sabiendo, nadie nace siendo padre, uno se aprende. Y está muy bueno lo que dijiste de tu expareja, la mamá de tus nenas, de que te enseñó cosas, ¿viste? Algo bueno había. O sea, más allá de que seguramente hubo roces y hubo cosas que mejor olvidarlas, pero es así, también uno, hay cosas que por el bien propio de tus hijas y de ella misma, es mejor, en su momento habrán causado bastante problema, pero bueno, tratar de dejarlo en el olvido. Dejarlo dormido, o sea, uno no olvida, pero que no sea lo principal, ¿sí? Y de última, bueno, tragar el mal sabor y darle para adelante, porque ya digo, hay descendencia de por medio, están los hijos de por medio. Yo pienso que siempre la confrontación, llegado ya a superado el momento de la separación, que siempre hay dolores, hay expectativas incumplidas por ambas partes, ¿no? Hay fallos por ambas partes, seguramente, y hay hasta a veces el que rompe, el que toma la decisión de romper, siempre le cuesta un poquito menos que el que es abandonado, hay dolores, hay tristeza, bueno, hay un montón de sentimientos, ¿no? Que en ese momento pueden llevar a que se cometan cosas fuertes y que uno se arrepentiría después, pero bueno, hay que tratar, ya digo, de eso dejarlo dormir y de priorizar las cosas buenas que seguramente los hubo. Y tratar de evitar los choques futuros. Ya digo, sin aceptar cosas inaceptables, pero cuando son cosas que se pueden pilotear, hay que tratar de hacerlo. Ya digo, sobre todo cuando uno tiene descendencia en común y bueno, salvo que sean cosas muy injustas, lo mejor es tratar de dejarlo pasar,
por el bien, ya digo, de todos. Eso no quiere decir ser un tonto, agachar la cabeza y permitir que a uno le pisen la cabeza, ¿sí? No estoy hablando de eso. Pero si la otra persona medianamente es razonable y ya se superó el momento álgido de la separación, que pasaron unos años, siempre va a haber algún motivo de desacuerdo, vamos a llamarlo, pero lo mejor es bajar un poco el tono y dejar que se enfríen las cosas, sobre todo, ya digo, cuando la contraparte es una mujer, darle tiempo, decirle, mira, yo pienso esto, pero no me contestes ahora, pensalo, tomate tu tiempo, porque lo peor que hay, digamos, para relacionarse con una mujer es presionarla.